Tras la muerte del Papa Francisco, el mundo entero se llena de rumores, profecías, conspiraciones sobre los últimos secretos del Vaticano, mensajes ocultos, el tercer secreto de Fátima, incluso ideas de que fue silenciado. Pero en este episodio, tú y yo iremos más allá del sensacionalismo para explorar lo que verdaderamente inquieta. La ciudad del Vaticano está en silencio. Los candelabros siguen encendidos. El aire parece suspendido en el tiempo, pero algo ya no está. Algo se ha ido. Francisco ha muerto. Y con él, ¿qué secretos han quedado atrás? Porque no estamos hablando solo de un hombre ni de un papa en términos terrenales. Estamos hablando de un símbolo, de un legado que atraviesa siglos. Una figura que más allá de su humanidad representó algo mucho más grande. Algo que nunca termina de ser completamente comprendido. Hoy no vamos a alimentar la sed de explicaciones fáciles. No estamos aquí para hablar de conspiraciones ni para buscar envenenamiento o engaños, no. Lo que vamos a explorar es un misterio más profundo. Uno que nos desafía a mirar del otro lado de la ventana. ¿Qué pasa cuando un papa muere? ¿Qué ocurre con el peso de su rol espiritual? Ese que ha sido transmitido desde los primeros siglos del cristianismo. No hay respuestas sencillas, tampoco definitivas. Pero hay algo que sí sabemos. Su muerte deja una huella que no se puede ver con los ojos comunes. A lo largo de los siglos, la figura del Papa ha sido una de las más misteriosas y poderosas de la historia de la humanidad. Él es el vicario de Cristo en la tierra, el representante de lo divino entre los mortales. Un título que no solo implica autoridad religiosa, sino un peso simbólico, espiritual y energético, que trasciende las fronteras de la iglesia. Pero cuando ese hombre, esa figura, desaparece, ¿qué queda de todo eso? Es como si se abriera una puerta invisible entre lo que conocemos y lo que está más allá. ¿Qué ocurre con esa energía espiritual que ha sostenido millones de corazones y mentes a lo largo del tiempo? ¿Se desvanece? ¿Se disuelve en el aire o acaso permanece latente en los rincones de la historia? Hoy no vamos a hacer preguntas sobre conspiraciones ni sobre lo que dicen los foros, los rumores en las esquinas de la red. Hoy vamos a intentar algo diferente. Mirar más allá de las respuestas simples, porque al final, las preguntas que surgen tras la muerte de una figura como Francisco no son solo sobre lo que hizo en vida, son sobre lo que deja, lo que su figura representa en el mundo espiritual y más allá de lo humano, de lo visible, ese misterio profundo que queda flotando entre la luz de las velas y el silencio del Vaticano. No hay humo blanco, no hay discursos finales, solo queda la sensación de que algo grande se ha ido. Pero también quedan preguntas, muchas suspendidas en el aire, preguntas que no tienen respuestas sencillas, pero que vamos a intentar explorar a lo largo de esta plática. Hoy, lo que queremos descubrir no es solo qué se fue con Francisco, sino qué queda en el vacío que deja. Así que, ¿qué pasa cuando se apaga la luz de un papa? Y más importante, ¿qué queda detrás de esa luz? La figura del papa, el líder espiritual de más de 1,000 millones de católicos en el mundo, es algo mucho más que un título o un cargo político.
En el corazón del catolicismo, el Papa es conocido como el vicario de Cristo, el representante directo de Cristo en la tierra, pero ¿qué significa realmente ser un vicario? ¿Cómo se convierte en un canal espiritual tan poderoso que tiene la capacidad de influir en las almas de millones de personas? La muerte de un papa no es solo un evento que marca el final de un liderazgo terrenal. Cuando el papa muere, el vacío que deja no es simplemente físico. Esa figura espiritual cargada de energía que se ha ido acumulando durante los años de servicio y oración, dejan una huella mucho más profunda. Pero, ¿qué ocurre con esa energía? ¿Qué pasa con lo que representaba? El Papa no es solo un líder de una iglesia o una autoridad religiosa. Su papel es mucho más profundo. Es considerado como el vicario de Cristo, un canal espiritual. Es decir, su figura no solo actúa como un líder humano, sino como un intermediario entre lo divino y lo terrenal. Desde esta visión, se entiende que el Papa transmite la gracia divina a través de su rol, a través de sus actos, sus oraciones y presencias. Pero esa carga energética no es algo que solo afecte a la iglesia. El Papa es el líder espiritual de millones de personas. Cada vez que millones de fieles oran por él o a través de él, una corriente energética fluye en su dirección, un flujo que no se limita a lo físico o a lo emocional, sino que se extiende hacia lo espiritual. La pregunta que se nos presenta es, ¿qué sucede con esa energía cuando el Papa ya no está? Hay un canal que se cierra. La figura del vicario de Cristo desaparece físicamente, pero la energía que acumuló y que representaba se disuelve por completo o se transfiere. Es decir, si la figura del Papa es un canal entre lo divino y lo humano, ¿qué pasa con ese canal cuando ya no está presente? La muerte de un Papa no solo marca el fin de su vida, sino la desaparición de ese punto de contacto directo entre los fieles y lo divino. El proceso que ocurre cuando un papa muere, según el protocolo del Vaticano, está impregnado de rituales y ceremonias que marcan el respeto y el misterio de la figura papal. El primer paso es sencillo, pero simbólicamente profundo. Cuando se confirma la muerte del papa, se lleva a cabo un rito llamado sede vacante, que significa silla vacía. Ese es el primer recordatorio de que el papa ya no está y que la conexión espiritual directa con el vicario de Cristo ha sido suspendida. Después de su muerte se procede a realizar la proclamación de la muerte, en la que el maestro de las celebraciones litúrgicas del Papa declara oficialmente que el Papa ha muerto. Es una señal de que el Papa ya no está entre nosotros en cuerpo, pero ¿qué pasa con su energía, con su rol como canal de lo divino? La Iglesia da inicio a un periodo de luto en el que el Vaticano se guarda muchos ritos sagrados. El ritual no termina ahí. Antes de su funeral, se realiza un proceso que algunos consideran una forma simbólica de cerrar el canal espiritual. El Papa es embalsamado y su cuerpo revestido con las vestiduras papales, para ser posteriormente colocado en una urna. Este proceso asegura que el Papa sea tratado con el máximo respeto, pero también plantea una pregunta inquietante. ¿El Papa realmente se va? La Iglesia ha explicado que la presencia de Cristo se encuentra en todo lugar, pero el Papa ha sido un canal directo de esa presencia. Al embalsamarlo surge la pregunta, ¿de alguna forma preservamos su energía? ¿O es simplemente una manera de preservar su cuerpo mientras el alma se marcha a lo divino? Después de la muerte, lo que se sabe es que la energía del Papa, cargada durante su vida de servicio y fe, se disuelve en el ambiente, se esparce en el aire, pero esa figura del Papa no desaparece completamente. Su muerte deja atrás una huella espiritual en los corazones de los fieles y en la atmósfera del Vaticano. Quizá, solo quizá, esa energía permanece flotando esperando ser absorbida por la Iglesia o por aquellos que siguen buscando la conexión directa con lo divino o a través de él. No hay una respuesta definitiva. No hay manuales espirituales que expliquen qué pasa exactamente. Lo que sí podemos preguntarnos es si la muerte del Papa puede dejar
puertas abiertas en lo espiritual. ¿Podría el Papa haber dejado una conexión directa sin quererlo, sin saberlo? Una puerta entre este mundo y el más allá. Algunos creen que sí. La energía espiritual acumulada en su vida podría permanecer activa como un faro que aún emite luz. Una energía latente que permanece en espera de alguna forma de ser recogida por aquellos con los ojos espirituales abiertos. Desde su muerte, en redes, foros y hasta cadenas de WhatsApp, se ha esparcido una ola de desinformación sobre el Papa Francisco. Dicen que su muerte fue predicha, que es la señal del fin, que el Papa Negro ha cumplido su ciclo. Pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja y, por supuesto, más inquietante. En 1917, en el pequeño poblado de Fátima, en Portugal, 3 niños pastores llamados Lucía, Jacinta y Francisco afirmaron haber presenciado una serie de apariciones marianas. A lo largo de 6 meses, la Virgen María se les presentó en varias ocasiones en un lugar conocido como la Cova da Iria. Estas visiones no solo capturaron la atención de los fieles, sino también dieron origen a uno de los relatos más enigmáticos de la Iglesia Católica, los 3 misterios de Fátima. El primer secreto revelaba una visión aterradora del infierno. Los niños vieron almas condenadas entre llamas, demonios grotescos y gritos desgarradores. Era una imagen impactante que, según relataron, la Virgen les mostró como advertencia sobre el pecado. El segundo secreto se refería a una nueva guerra mundial, si la humanidad no se arrepentía. También a la necesidad de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Este fue interpretado posteriormente como una referencia directa a la Segunda Guerra Mundial y al comunismo soviético. Pero el tercero, ese fue el que desató teorías, miedos y profecías apocalípticas por décadas. El Vaticano decidió mantener en secreto el contenido del tercer mensaje durante mucho tiempo. La hermana Lucía, la mayor de los 3 videntes y la única que sobrevivió hasta la edad adulta, escribió el tercer secreto en 1944. Lo envió sellado a Roma y allí fue depositado en los archivos secretos del Vaticano. Solo 2 papas pudieron leerlo: Juan XXIII y Pablo VI. El contenido fue tan perturbador, decían, que decidieron no hacerlo público. Ese silencio, desde luego, alimentó la imaginación colectiva. Durante las siguientes décadas surgieron infinidad de especulaciones. Algunos afirmaban que el secreto hablaba del fin del mundo, de una guerra nuclear, de un colapso moral de la Iglesia, de un papa traicionado por sus propios cardenales. Otros hablaban del anticristo sentado en el trono de Pedro. Las teorías se multiplicaban, apoyadas por supuesto por apariciones apócrifas, escritos no reconocidos oficialmente por la Iglesia y supuestos testimonios de quienes decían haber accedido al documento. Finalmente, en el año 2000, bajo el papado de Juan Pablo II, el Vaticano publicó el contenido del tercer secreto. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, fue el encargado de presentarlo al mundo. El mensaje contenía una visión simbólica. Un obispo vestido de blanco, que caminaba entre ruinas y cadáveres de fieles, hasta ser desvivido por un grupo de soldados en la cima de una montaña. Según el Vaticano, esta visión simbolizaba el sufrimiento de la Iglesia en el siglo XX, y en particular el atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981 a manos de Mehmet Ali Agca. El obispo vestido de blanco era una alusión clara al Papa. Los soldados representaban los sistemas hostiles a la fe, como el comunismo o el materialismo. La montaña era una metáfora del calvario del cristianismo en la era moderna, pero muchos
no quedaron satisfechos con aquella explicación. Para algunos creyentes y analistas católicos, lo revelado era solo una parte del secreto, o peor, una versión editada. Decían que faltaban palabras textuales de la Virgen, que el mensaje auténtico hablaba del fin del papado, de una gran apostasía dentro de la misma iglesia, una crisis de fe tan profunda que el Vaticano mismo sería corrompido desde dentro. Incluso el propio obispo de Fátima declaró en ese tiempo que lo revelado no traía nada nuevo y que no había una relación directa y evidente con el atentado de Juan Pablo II. Estas declaraciones, por supuesto, encendieron aún más las teorías. El silencio de Lucía, que vivió recluida en un convento carmelita hasta su muerte en 2005, alimentaba el misterio. Algunos llegaron a decir que la verdadera Lucía había sido sustituida por una impostora, otros que había sido obligada a guardar silencio, silencio absoluto. La frase que el ángel gritaba en la visión, penitencia, 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 fue tomada como prueba de que el mundo estaba al borde del juicio final. Lo que debería haber sido una llamada a la reflexión espiritual se convirtió en combustible para que una ola de conspiraciones religiosas más complejas del catolicismo contemporáneo se hicieran presentes. Y esto sin que se mencionaran nombres, fechas y tampoco eventos específicos. A veces el misterio no está en lo que se dice, sino en lo que otros eligen escuchar. Cuando el 13 de marzo del 2013 el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el nuevo pontífice de la Iglesia Católica, muchas cosas cambiaron. Fue el primer papa latinoamericano, el primero en elegir el nombre de Francisco y sobre todo el primer jesuita en llegar al trono de Pedro. La Compañía de Jesús, también conocida como la Orden Jesuita, tiene una historia larga, intensa y a veces conflictiva dentro de la Iglesia. Fundada en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola, su misión principal ha sido la educación, la misión y la defensa del papado, pero también ha sido visto por muchos como una orden poderosa, influyente y hasta secreta. En el pasado, algunos gobiernos los expulsaron o persiguieron por su supuesto poder político y económico. Dentro de la propia orden, el superior general, el líder de los jesuitas, es conocido informalmente como el Papa Negro. Un título proveniente de dos cosas: su vestimenta completamente negra y el hecho de que su poder e influencia, aunque no pública, es considerable. Él no es realmente un papa, pero el apodo se mantuvo como una curiosidad entre los fieles y un punto de partida para muchas teorías conspirativas. Cuando Francisco fue escogido, ese apodo resurgió con mucha fuerza. Muchos medios alternativos y cuentas conspiranoicas comenzaron a decir que él era el Papa Negro profetizado, que su llegada representaba el cumplimiento de una profecía oculta dentro de los documentos secretos del Vaticano. Uno de los textos a los que se hace referencia frecuentemente es la llamada profecía de San Malaquías, esta atribuida a un obispo irlandés del siglo XII. El documento enumera 112 lemas en latín, supuestamente correspondientes a cada papa futuro, desde Celestino II en el siglo XII hasta el último papa, descrito con el lema Petrus Romanus. Este último pontífice, según el texto, presenciará la destrucción de Roma y el juicio final. El problema es que Francisco no se llama Pedro, ni es romano, ni su lema coincide con el de Petrus Romanus. Pero eso no ha detenido a los teóricos. Alegan que el Papa Negro no tiene que tener ese nombre literal, sino que representa simbólicamente el final de una era, el inicio de una gran tribulación. Más aún, algunos relacionan su pontificado con eventos sociales y políticos que han sido controversiales para sectores conservadores. Su apertura hacia muchos temas, su enfoque en la inclusión, su crítica al capitalismo salvaje y su diálogo con otras religiones. Para quienes buscan señales de apostasía o ruptura, cada palabra de Francisco pudo ser vista como evidencia.
Lo irónico es que Francisco nunca ocupó el cargo de superior general de los jesuitas, es decir, nunca fue realmente el Papa Negro. Era un miembro de la orden, pero no su líder. Aún así, el mito se mantiene. En Internet, la lógica se vuelve secundaria cuando una historia suena lo suficientemente escalofriante. Y así un apodo se transformó en una profecía y una orden dedicada a la educación y la misión en la supuesta semilla del apocalipsis. La confusión entre lo simbólico y lo literal, entre la tradición y la leyenda, sigue alimentando un relato donde la fe es menos importante que el miedo. En plataformas como TikTok, Reddit o YouTube, todo esto se amplifica. Lo inquietante se convierte en clickbait, lo simbólico en profecía exacta, y el Papa Francisco, que hablaba de misericordia, de inclusión y del poder de la fe vivida, se convierte en villano y en muchos casos presagio. La paradoja es muy dolorosa. En nombre de la fe se desfigura el mensaje de la misma. La muerte de un papa no debería ser un carnaval de teorías. Debería ser un momento para mirar hacia adentro. Porque mientras muchos buscan señales en las ruinas, lo más perturbador es pensar que el verdadero juicio no será en la tierra. Y si hay algo que Francisco se llevó a la tumba, no es un secreto, es una advertencia. El misterio de lo divino no se resuelve con especulación, sino con silencio, fe y temor reverente. Dicen que el Vaticano guarda secretos que ni siquiera los cardenales conocen, que bajo sus pisos de mármol y en las sombras de sus pasillos antiguos hay más que historia, algo que vibra, algo que respira, que se activa cuando uno de sus guardianes espirituales cae. Cuando un papa muere, el protocolo es riguroso, preciso, sagrado, pero hay algo que no se nota en los documentos oficiales. Algo que algunos entre susurros aseguran haber sentido. En 1978, el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto apenas 33 días después de haber asumido el pontificado. La versión oficial, un infarto. Pero esa noche, un joven guardia suizo que hacía su ronda habitual cerca de la Capilla Paulina dijo haber sentido algo diferente. Nunca quiso revelar su nombre, pero su testimonio quedó registrado en una carta que se conserva muy discretamente en archivos privados particulares. Al pasar frente a la capilla, el aire se volvió espeso, como si me costara respirar. Pensé que era el incienso, pero el olor era distinto, a humedad, a piedra vieja y carne descompuesta. Entonces escuché un murmullo en latín. No entendí lo que decía, pero sentí un frío que no era natural. No fue el único. Durante el velorio de Juan Pablo I, varios monjes aseguraron que las velas en la capilla se apagaban solas, no una, no dos, todas, como si alguien o algo no quisiera que la luz permaneciera encendida. En 2005, cuando fallece Juan Pablo II, el evento fue masivo, histórico, pero en las horas previas a su último aliento, el Vaticano fue testigo de algo más. Una hermana religiosa que trabajaba en el sector de limpieza del ala este del Palacio Apostólico dijo haber sentido que las paredes latían, como si el Vaticano tuviera pulso. Las pinturas parecían moverse. Lo vi con el rabillo del ojo, oí pasos, pero yo estaba sola. Ese fue su testimonio. Otros hablaron de una figura encapuchada de blanco caminando entre los pasillos del archivo del Vaticano en plena madrugada, justo cuando el Papa dejaba de respirar. Más recientemente, cuando Benedicto XVI falleció en su residencia del monasterio Mater Ecclesiae, algunos trabajadores del Vaticano reportaron apagones repentinos en zonas que no deberían fallar.
Un monje joven, oriundo de Malta, relató a un compañero, y esa historia llegó a nuestros oídos, que en aquella madrugada, justo antes del amanecer, vio una sombra arrodillada frente a la estatua de San Miguel Arcángel. Cuando se acercó, no había nadie, pero el ambiente era raro, como si alguien acabara de estar ahí. Por supuesto, no son casos aislados. Cada vez que muere un papa, la atmósfera cambia. No hablamos de fantasmas en el sentido clásico, no. Hablamos de una vibración, de una presencia. El Vaticano no es solo piedra, oro y frescos del Renacimiento. Es un punto de concentración espiritual, un lugar donde se han rezado millones de oraciones, donde se han hecho confesiones cargadas de dolor y redención, donde se han coronado santos y condenado herejes. Es un vórtice, y cuando su guardián cae, algo se remueve en lo profundo. Es posible que el alma del Papa, su energía, no se retiren de inmediato. Podría quedar por un tiempo vagando por los pasillos del Vaticano, despidiéndose lentamente de sus espacios sagrados. Hay quienes creen que los rezos durante el funeral no son solo para honrarlo, sino para guiarlo, para escoltar su alma hacia la eternidad. Pero, ¿qué pasa si algo se queda? Imagínalo. Estás en una de las galerías vacías del Vaticano. Todo es silencio, solo tú, los muros y las sombras. Y de pronto, una respiración, un susurro en latín. Y estás solo. ¿Se ha sentido algo en el Vaticano? No hay comunicados oficiales, nadie lo dirá en público, pero los muros, los suelos y las velas lo saben. ¿Y tú? ¿Qué sentirías en este caso? Cuando Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco, el primer papa latinoamericano y jesuita, el mundo encendió algo que había cambiado. Su elección no solo rompía con la tradición, sino que abría paso a una nueva etapa en la historia de la Iglesia Católica. Una etapa más cercana, más humana y al mismo tiempo profundamente incómoda para algunos. Porque el Papa no solo es líder de millones, también es un símbolo. Y los símbolos, cuando se mueven, mueven también las certezas. Desde su primer día, Francisco dejó clara su intención: caminar con el pueblo. Rechazó las limusinas del Vaticano y prefirió un pequeño fort. Se negó a vivir en el Palacio Apostólico y se instaló en una residencia común. Detalles, sí, pero profundamente simbólicos. Más que un gesto de humildad, fue un llamado. La Iglesia debía dejar de hablar desde el púlpito y comenzar a escuchar desde abajo. Eso generó aplausos, pero también resistencias. Porque no todos están listos para cambiar estructuras que han permanecido siglos. Francisco no cambió el dogma, pero sí el lenguaje. Habló de misericordia cuando otros hablaban de castigo, de acompañar en lugar de excluir. Cuando dijo, ¿quién soy yo para juzgar?, al referirse a las personas con diferentes atracciones que buscan a Dios con sinceridad, marcó un antes y un después. No fue una aprobación doctrinal, pero sí un llamado a recibir al prójimo. Ese matiz, ese enfoque más pastoral que normativo, trajo esperanza para muchos y desconcierto para otros. Porque cuando se cambia el tono, también se transforma la manera en la que se siente la fe. Con la encíclica Laudato Si, Francisco vinculó el cuidado del planeta con la espiritualidad. Habló del medio ambiente como creación divina y de la responsabilidad del ser humano de protegerla. No fue un manifiesto político, sino una llamada a la conciencia. Destruir la tierra es también ofender al Creador. Sin embargo, al tocar temas como el consumo excesivo o el poder de las grandes economías, no faltaron voces que vieron en sus palabras una postura demasiado crítica contra el orden global. Francisco no hablaba de ideología, hablaba de ética, pero en un mundo tan polarizado, todo se interpreta como una toma de posición. Uno de sus mayores desafíos fue continuar con la tarea de limpiar las heridas internas de la Iglesia.
especialmente en lo referente a los abusos cometidos por miembros del clero. Francisco impulsó nuevas medidas de transparencia, ordenó investigaciones y tomó decisiones difíciles. Pero el proceso no fue fácil. Las resistencias internas existen, las heridas también. Y, sin embargo, al nombrar el mal, al mirar hacia lo que duele, abrió un espacio necesario, el de la verdad, por incómoda que ésta sea. Porque el perdón no puede dejarse sin justicia. Otro de los cambios que Francisco profundizó fue el del diálogo con otras religiones. Oró junto a líderes musulmanes, judíos, budistas, firmó declaraciones de fraternidad. Promovió la paz por encima de las diferencias. Algunos interpretaron, por supuesto, estos gestos como un debilitamiento de la identidad católica, pero Francisco siempre sostuvo que dialogar no significa renunciar, sino abrirse al otro desde la propia fe. En un mundo marcado por el conflicto y el miedo, su apuesta fue clara. La espiritualidad debe ser encuentro y no frontera. Fue sin duda un papa que dejó huella, no solo por sus decisiones, sino por lo que simbolizó. Un giro hacia una iglesia más abierta, más consciente, más en contacto con la fragilidad humana. No todos estuvieron de acuerdo con él. Algunos lo aplaudieron con fervor, otros lo cuestionaron con dolor. Pero si algo no se puede negar, es que su figura abrió preguntas profundas. ¿Qué significa ser la iglesia en el siglo XXI? ¿Se puede conservar la fe sin miedo al cambio? ¿Dónde termina la tradición y dónde comienza la transformación? Francisco fue amado y odiado. Para algunos, un pastor cercano, un papa que caminaba entre los pobres y hablaba con el lenguaje del pueblo. Para otros, fue un traidor a la tradición, un líder que empujó los límites de lo que la iglesia puede tolerar, más allá de las etiquetas, más allá del juicio humano. Hay algo que todos los que lo rodearon pueden coincidir. Francisco no era un hombre cualquiera. Tenía una mirada que incomodaba, una presencia que llenaba una habitación sin necesidad de hablar. Dicen que incluso cuando callaba, era como si algo más hablara a través de él. Y ahora, ese algo ya no está. La silla está vacía. Las campanas ya no doblan por él. ¿Dónde está toda esa energía? ¿Se disuelve en el aire como humo de inciensos? ¿O queda flotando entre los muros del Vaticano buscando un nuevo recipiente? Dicen que la muerte de un papa no es solo un evento político. Es un corte en el tejido espiritual del mundo, porque el papa, le guste o no a quien lo escuche, es un símbolo, un canal entre lo divino y lo humano. Y cuando ese canal se cierra, algo se rompe. Tal vez por eso en los días posteriores, en estos días, los siguientes, hay quienes aseguren que el Vaticano no huele a incienso sino a soledad, que los muros parecen escuchar más de lo que deberían, que en la Capilla Sixtina el aire se vuelve más pesado, como si alguien o algo todavía estuvieran allí, esperando. No lo sabremos, pero hay algo que sí podemos decir. Francisco ya no está. Y lo que dejó tras de sí no es solo un hueco político ni doctrinal. Es un silencio profundo, pero un eco que sigue resonando. Y en ese eco quizá aún camina algo que no alcanzamos a comprender.